archivos Enigma. Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a este podcast enigmático de otras dimensiones. Estamos hablando de archivos Enigma, sí. Por cierto, hoy Darío no va a estar, entonces se lo llevaron los grises porque quieren hacer experimentos con él. Lo vamos a ver en el siguiente episodio, pero hicimos como un intercambio interdimensional y nos trajimos a un podcaster mexicano que nos va a estar hablando sobre este tema bien interesante sobre cultos y sectas. Él es Memo Mejía de Argumentos Incómodos. ¿Cómo estás, Memo? Bienvenido. Sean, pues un gustazo estar aquí contigo en Archivos Enigma. La verdad es que ya tenía muchas ganas de participar ahí con ustedes y qué bueno que nos dimos la oportunidad de convivir y más este tema que la verdad es que es bastante interesante. Uy, sí, este tema es también como que la gente ahorita en Halloween, en este tema de octubre andan como buscando cultos, sectas. Es muy popular estar viendo como ese tipo de contenido porque te genera también como curiosidad, te hace volar la imaginación sobre también de sociedades secretas porque está muy linkeado todo esto. Sí, claro, yo también creo que es gran parte de esta pues curiosidad humana de saber las razones, todos los motivos, todo por qué llegan a hacer lo que hacen y por qué la gente llega a querer pertenecer a una secta, ¿no? Y más a una secta destructiva, algún culto, algo que se encuentra ya oculto dentro de nosotros, ¿no? Ujú. Y bueno, y para los que no saben, hoy vamos, bueno, Memo ya ha hecho bastantes episodios sobre diferentes tipos de cultos en su canal de YouTube, lo pueden ir a chequear. Pero hoy te quiero hacer una pregunta antes de iniciar porque tenemos una lista de tipos de cultos destructivos, así como tú mencionas, y otros cultos o sectas bien raros, ¿verdad? ¿Alguna vez te ha pasado así como que te han dado como este, no sé, que alguien te ha dicho ven a un culto o una secta o que hayas conocido a alguien que se haya metido a un culto o una secta? Pues fíjate que me ha pasado porque mira, hay que considerar que estas estafas piramidales pues al final del día también son parte de una secta, ¿no? Ujú. Destructiva en términos económicos y sí son considerados y sí, alguna vez estuve en una queriendo entrar en una pues por una cuestión de esas de esas de hágase rico fácil, ¿no? Y, y sí Sí. estuve y sí perdí ahí dinerillo y pues afortunadamente me salí a tiempo, ¿no? Sí, como aguas cuando te dicen cosas piramidales, uy, no, fuera. Sí. Pero es interesante porque hay muchas historias así como que te dicen, ven a este grupo de yoga y de repente miras que hacen cosas bien extrañas y tienen creencias bien raras y te das cuenta que es como una fachada para un culto o una secta. Sí, no, y fíjate que esa es una de las características de las sectas que el, el, el entrar a la secta o al grupo ocurre de una manera tan gradual, es decir, no pasa de forma tan súbita como uno pudiera creer, es tan gradual que ni cuenta te das y ya en algún momento ya estás ahí metido, todo completo y ya no hay algo que puedas identificar como externo como para poderte salir, Ujú. porque es un cambio que va con unos pasos tan pequeños y en algún momento ya nada Que más no lo estás ahí. notas Ajá, no te das cuenta. y te hacen un lavado de cerebro y dices, no, este es parte de la actividad y vos lo haces como para encajar en el grupo, pero al mismo tiempo es como, no, ya estás en la secta, ya estás haciendo otras cosas. Eh, sí, y aquí Y, hay que... y, y Dime, perdón. no, que te iba a decir de que todo esto también está relacionado con lo que vamos a hablar durante el episodio. Y creo que podemos empezar, Memo, con uno de los cultos o sectas que, a mi parecer, es una locura como este personaje de el que hizo el culto de Jonestown, Jim Jones,
cómo pudo lavar el cerebro a tantas personas hasta llegar a un punto que digan, no, nos tenemos que matar todos en conjunto, un suicidio colectivo para ir a un lugar donde no nos molesten. Híjole, y yo siempre lo he dicho, yo creo que para mí, digo, en lo personal, el tema de las sectas se me hace tan perturbador, se me hace el tipo de gente más perturbada, incluso más que los asesinos en serie, se me hace como más dañino hasta cierto punto, es algo muy, pues muy peligroso, ¿no? Y cómo puede llegar una persona, bueno, a entrar a un lugar así y hacer lo que le piden, aunque a pesar de que vaya en contra de cualquier tipo de empatía de otro ser humano, y cómo la persona que está ahí dentro, cómo logra hacer que alguien más entre, ¿no? Y esta Ujú. secta en particular, la de Jonestown, híjole, se me hace un ejemplo bien claro de todas las características de una secta destructiva. O sea, trae todos los puntos, digamos, rojos, como para no estar ahí. Sí, y es bien interesante cómo se fue expandiendo bastante esta secta. Y como para que la gente entre en contexto de qué es Jonestown, vamos a explicar un poco como de historia, ya que Jonestown fue el nombre informal del proyecto agrícola del Templo del Pueblo, una comunidad religiosa al noreste de la República Cooperativa de Guyana. Ahí es donde fueron y se hicieron un suicidio colectivo, pero eso es más adelante. Jim Jones fue uno de sus, bueno, el creador, ¿verdad? Em, y lo curioso de todo esto es que Jim Jones nació el 13 de mayo de 1931 en la ciudad de Lynn, Indiana, donde había un ambiente de segregación racial y fundamentalismo cristiano. Esto es algo curioso, ¿verdad? James Thurmond fue su padre, estaba enfermo por los gases que había respirado en las trincheras de la Primera Guerra Mundial y aparece que era simpatizante del Ku Klux Klan, otro culto secta que no lo vamos, también creo que hay un mix de varias cosas dentro de este culto. Pero lo que me llama mucho la atención sobre Jonestown es de que la filosofía que implementaba Jim era sobre que les prometía un paraíso, ¿verdad? Que era un cambio para todos los miembros, incluyendo niños, y de que ya no los iban a molestar y que iban a tener como, todos iban a ser iguales, si no me equivoco. Sí, sí, de hecho, como dices, una de las cosas curiosas es que el papá de Jim Jones, pues era una persona supremacista, blanca, este, cosa muy diferente a lo que empezó a profesar Jim Jones, porque él sí buscaba en su momento inicial, por supuesto, esta igualdad, que existía, que no existía con los de raza negra, con latinos, con blancos, porque hay que tomar en cuenta que era una época, como bien lo mencionas, de segregación racial muy fuerte. Entonces, pues los negros no tenían la oportunidad de sentarse, por ejemplo, hasta adelante en las iglesias, cositas así, detalles que pues que se representaban, vaya, una segregación racial. Y lo que empezó a hacer Jim Jones es precisamente darles esa oportunidad de sentirse iguales. Y a partir de ahí, pues bueno, la gente empieza a sentirse importante y empieza a entrar poco a poco, vaya, en este mundo que al final pues tuvo un final muy trágico, ¿no? Sí, y fíjate que algo curioso que mencionas es eso de sentirse parte de algo. Muchas veces la gente que va a cultos o algo mira esos espacios como que los van a aceptar y, y aunque pasen otras cosas raras, se sienten como parte de algo. Creo que Jim Jones aprovechó eso cuando hizo esta secta, no sé qué opinas. Sí, aquí hay que tomar un detalle en cuenta para ambos, tanto el líder de la secta como los miembros de la secta, es que ambos tienen esa necesidad de pertenecer a algún lugar, ambos tienen, digamos, esta característica y tanto el líder necesita a las personas que son miembros que lo validen, necesita esa validación de sus miembros, que lo hagan sentir importante, como los miembros también necesitan sentirse importantes y validados por el líder en este caso. Entonces, Ujú. ahí hay un intercambio, vaya, de necesidades afectivas que tienen ambos y por eso pues siguen ahí, ¿no? Hasta cierto punto y como bien lo mencionas, tienen la necesidad de pertenecer a algún lugar
pero esto, vaya, no es algo nuevo, o sea, todos hasta cierto punto tenemos la necesidad de pertenecer, nada más que, bueno, hay que darnos cuenta a dónde estamos perteneciendo, ¿no? Para no caer en este tipo de sectas peligrosas. Sí, y fíjate, yo me he dado cuenta, bueno, tú hiciste un video sobre Jonestown a más profundidad, hablaba sobre esas noches blancas, no sé si nos compartís un poco sobre qué era lo que pasaba ahí. Sí, híjole, esto hasta se me eriza la piel, se me hace tan horrible, de verdad. Las noches blancas que existían en Johnstown, lo que pasa aquí es, para este punto, Johnstown ya tenía pues un séquito de miembros que eran los más allegados primero, que eran como sus líderes hasta cierto punto, y con ellos primero comenzó a experimentar estas noches blancas. Esto se refería a que, bueno, las primeras noches blancas era que él no les tenía permitido beber alcohol, pero pues en alguna noche a sus más allegados, 8 o 9 personas, les dijo, sí les permitió beber, pero cuando terminaron de beber les dijo, ay, pues ¿qué creen? Que lo que les di a beber tiene veneno y se van a morir en 40 minutos, no No. me acuerdo. Entonces, pues naturalmente se asustaron, ¿no? Y todos, una miembro de su grupo que sí entró en crisis y quiso abandonar la secta, ¿no? Entonces, esta fue una de tantas noches blancas, es decir, ya después con sus miembros, ya cuando estaban en Guyana, eh, a los 900 personas que estaban ahí, ya les daba también bebidas saborizada y les decía también lo mismo. Las primeras veces es que esto tiene veneno y las primeras veces pues sí le creían perdón, sí les creían sí le creían, perdón, y pues se asustaban y todo, pero Ujú. conforme fue pasando el tiempo, que les fue diciendo, es que esta es una noche blanca, ya la gente fue entrando como en esa Paranoia. comodidad de que no pasaba nada, ¿no? Ujú. Entonces, esta es otra noche blanca y esta es otra noche blanca y, tiene veneno, pero no tenía veneno el agua al final, este, hasta que al final sí tenía veneno, ¿no? Qué heavy, qué feo, ¿verdad? Como, no sé qué pasará en la mente de esas personas y más en esos años, en 1970, 1978, creo que también sucedía todo esto de Jonestown. Pero creo que de los cultos que vamos a tocar, eso que hizo de las Noches Blancas, siento yo que es una de las cosas mínimas, por así decirlo, comparado a otros cultos. Pero antes de pasar a otros cultos, hay algo interesante en esta secta o este culto de Jonestown, y es sobre el congresista Leo Ryan, que en 1978, el 14 de noviembre, él viajó a la ciudad de Georgetown, localizada a 240 kilómetros de Jonestown, para, con unos periodistas, algunos disidentes de la secta, para comprobar si eran ciertas acusaciones que se mencionaba sobre fraude, lavado de cerebro, encarcelación, tráfico de drogas y armas, cosa que pasaba en el campamento de Jonestown y que eh, se decía que había muchas cosas muy raras, ¿verdad? En resumen, el congresista va, mira y como que se quiso llevar a ciertas personas del campamento y antes que subieran, mencionan que los balacearon a los que se querían ir. Sí, sí, totalmente. Aquí, pues ya había bastantes disidentes de la Ujú. secta, ya había bastantes familiares, incluso de los miembros que pues sí estaban preocupados. Incluso crearon un grupo ellos mismos que se llamaba los Concerned Citizens, Concerned Relatives o algo así, como familiares preocupados, ¿no? Ajá. Y precisamente estuvieron presionando al gobierno de Estados Unidos para que interviniera, ¿no?, en esta situación, y al final del día el congresista Leo Ryan por su propia cuenta fue con algunos periodistas de la BBC y fueron a ver qué pasaba, ¿no? Y hay que destacar aquí que Jim Jones quiso como impedir esta visita, pero pues no pudo hacerlo, pues ya era como que el gobierno de Estados Unidos yendo, entonces no pudo hacerlo, no pudo impedirlo. Y
Cuando llegaron, trataron como que todos de fingir que todo estaba bien ahí en la secta, que todos estaban felices. Incluso hay videos que pueden ver en YouTube donde se ve que están ahí, Hay unos documentales. audios Ajá, fuertes y también. sí, esos están bien feos. Sí, sí, están horribles. Y se ve que un miembro de la secta le pasa un papelito a uno de los camarógrafos y le dice, sáquenme de aquí. O sea, entonces ya hay otro video también en YouTube donde el congresista le dice a Jim Jones, mira, ¿qué onda con este papelito? La gente no está a gusto, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, y él, Ujú. no, y aquí no está pasando nada, tal que al final el congresista dijo, a ver, yo me voy a ir, quien se quiera venir, ¿qué onda? Y ya se fueron, pues no, pues yo y varias personas se 14. quisieron ir. Ajá, 14 se fueron con él. y, y ya cuando llegaron al aeropuerto, pues le metieron un caballo de Troya al aeropuerto, es decir, iba un miembro de la secta con una metralleta Larry y empezó Layton se llamaba. ajá, y empezó ahí pues sí, a dispararles, ¿no? Al Al congresista y a los congresista. Ajá. camarógrafos, y, ajá. Y murió el Entonces, congresista también en esa sí, balacera. por supuesto, ajá. Y fue aquí cuando ya Jim Jones dijo, no, aquí ya tronó la tacha, como se dice coloquialmente. Y fue cuando la última noche blanca, pues se ofreció, y fue cuando les dijo que este no era un suicidio, palabras textuales, colectivo, sino un suicidio revolucionario. Cabe destacar que no todas las 900 personas que estaban ahí que murieron, no todas se suicidaban voluntariamente. O sea, pues realmente no querían hacerlo, pero pues Los muchos obligaron. a punta de pistola tuvieron que incluso envenenar a sus propios hijos, los obligaron a hacerlo, y eso, ay, se me hace tan Qué terrible. feo. Eh, sí, eso está bien horrible, y al final pues ellos también se suicidaron, ¿no? Bueno, más bien los obligaron a suicidarse. Hay unos videos en YouTube donde se escucha el discurso que hace Jim Jones hablando sobre eso que decía, de que eh, venimos aquí, siempre nos están siguiendo, no nos dejan en paz. La única forma para que nosotros estemos en paz es de que vayamos hacia el otro mundo, o alguna vaina así, ¿verdad? Entonces les dio cianuro, o sea, Ajá. beber e inyectarse cianuro a toda la gente. Habían 900 personas, 700 eran adultos, 200 niños, todos ellos fallecieron. Y se escuchan algunos como diciendo, no, como que están en contra, ¿verdad? En los audios. Y, Ajá. y ahí mencionan como que aquí no tienen escapatoria, como no dijo eso textualmente, pero te daba a entender de que no tienes opción, ¿verdad? Como que la mayoría manda aquí. Y, y no sé, o sea, cuando ves las imágenes de aquel montón de personas tiradas en el suelo, o sea, ¿qué les habrá pasado en la mente para llegar a ese punto de creerle a alguien que iban a estar mejor si se quitaban la vida? No, sí es, la verdad es que sí está bien feo, sí es horrible. Y precisamente el discurso que tenía él, que ya era un discurso más violento que los primeros discursos que él tenía, como de unión. Pues es Ujú. decir, un discurso de unión, pero ya tenía una connotación violenta. Vaya, y como muchos de los miembros que él tenía en su secta eran de raza negra o afroamericana, muchos sí seguían creyendo firmemente en él, porque como siempre fueron segregados antes y él los tomaba en cuenta, pues se sentían, como bien lo mencionabas también al inicio, se sentían pertenecientes, y ellos sentían incluso que si se iban de la secta iban a llegar a ese mundo de segregación Ujú. del cual, entre comillas, como él dice Jim Jones, él los rescató, y ya no quería, digamos, que fueran esclavos del mundo capitalista, ¿no? Porque al final del día ellos en la Guyana hicieron su comuna, su comunidad, y según esto sembraban sus propios vegetales, que la tierra era tan infértil que no podían sembrar nada, comían puro arroz, no podían comer otra cosa. Jim Jones salía como profeta y predicador, entre las cabañitas de ahí, y si te portabas bien, así como perrito, te daba una galleta. O sea,
Que- no podían comer otra cosa más que arroz con agua, pero por supuesto que él sí tenía su cabañita con aire acondicionado, Ujú. con comida abundante y demás, ¿no? Muchos líderes de sectas. Sí, como que se aprovechan de todos ellos, son los que como que están como con los mejores lujos y la demás gente está bien mal. No sé, eso, ese caso de Jonestown, Jim Jones, también es algo interesante como a nivel psicológico, cómo él implementó diferentes estrategias para que tuviesen muchos seguidores. No sé si, ya que, dato curioso, vos sos psicólogo, ¿verdad? Sí. Bueno, en esa parte sería interesante como ese patrón de manipulación se ve reflejado en las diferentes sectas y cultos hasta hoy en día también, ¿verdad? Sí, aquí, bueno, por ejemplo, empezando con la infancia de Jim Jones, él era un niño bastante desatendido por su madre y por su padre, es decir, no le hacían caso. Entonces, él estuvo buscando la forma de que lo validaran desde niño, porque nadie le hacía caso. Entonces, una de las anécdotas es que él llegaba de la escuela a su casa y su mamá no estaba en casa porque estaba trabajando y su papá estaba en el billar. Entonces su mamá le tenía prohibido entrar a la casa antes que ella. Entonces el niño estaba por la calle nada más ahí caminando, nadie le hacía caso. Ujú. Entonces la vecina, que era nazarena, era la que lo invitaba a pasar y fue la que lo empezó a involucrar en este mundo religioso, digamos, de alguna forma. Entonces él como niño empieza a replicar esa necesidad de validación, que es lo que te decía hace un momento, y busca a través de los miembros de la secta que lo estén validando y que lo estén viendo como alguien superior, porque desde niño nunca nadie le hizo caso, ¿no? Entonces, pues una de las características principales que tienen las sectas destructivas, y bueno, aparte de la habilidad que tienen para implantar y utilizar este control, digamos, mental que tienen sobre sus miembros, es que la organización regularmente es piramidal, o sea, no hay, eh, no hay una democracia, y ninguno de estos escalones pues permite que haya una crítica. Entonces, pues naturalmente vemos que hay un líder, pero ese líder le da cierta autoridad a algunas personas que se sienten con ese poder porque también lo necesitan y son los más allegados al líder de la secta, digamos a la persona importante. Pero otra cosa importante es que los miembros de la secta los aíslan del mundo en general y de sus relaciones familiares. Entonces, al estar lejos de sus relaciones familiares, no tienen una forma de crear o de seguir teniendo ese afecto con familiares y amigos. Entonces, crean, digamos, sus relaciones dentro de los miembros de la secta y pues naturalmente con el líder. Una cosa importante es que el líder es la autoridad. El líder Ujú. es la autoridad de ellos. Y ellos, los miembros de la secta, tienen una relación especial con la autoridad. Para ellos la autoridad es muy importante. Y esta autoridad se ve reflejada en el líder porque quizá desde niños o desde jóvenes, la relación con su autoridad primaria, que fue el padre, no les permitió establecer un vínculo sano. Entonces, la autoridad para ellos es algo muy importante. Entonces, esta importancia ya raya en lo, pues en lo dañino, ¿no? Es Ujú. decir, el líder les dice que hagan lo que quiera, él quiera que hagan y ellos lo van a hacer. ¿Cómo es, verdad? Y creo que hay puntos, por ejemplo, está Jonestown, está la familia, que es también bien interesante con una sola creencia, pero vamos a tocar ahorita ese que es el de Charles Manson. Si no, pasemos ahora a uno que también algo muy similar con lo que tiene Jonestown es un suicidio colectivo, no al nivel de Jonestown, pero sí eh, el tipo de filosofía o creencia que tenía este tipo de secta. Memo, no sé si has escuchado sobre la puerta del cielo o Heaven's Gate. Sí, he escuchado acerca de esta secta. Y, y lo curioso de eso es de que cuando uno, bueno, me imagino que has hecho tu investigación sobre eso, pero en Heaven's Gate, para la gente que no conoce, ellos creían de que eran contactados, o más bien es como una religión ovni, que, Ajá. que al final ellos creían que
eran como partes extraterrestres que se los iban a llevar al final de sus vidas. Sí, digo, esta otra secta, a diferencia de la secta de June Jones, bueno, una de las diferencias que yo puedo ver en esta secta es que, si bien sí también es una secta destructiva, una de las principales diferencias, si no es ser que la mayor, es que Applewhite y Nettles, que eran los líderes de esta secta, Uh-huh. ellos sí creían en lo que estaban profesando, o sea, realmente se lo creían, o sea, no, no eran, vaya, los líderes, a diferencia de otras sectas que realmente no abusaban de sus fieles o de sus miembros, o sea, ellos realmente tenían una creencia en que sí iban a ser rescatados por los ovnis, en que sí sus cuerpos eran solamente vehículos en los cuales Uh-huh. su mente estaba ahí, su esencia, vaya, su energía. Entonces, esta es una de las principales diferencias. O sea, digo, sigue siendo una secta destructiva, pero no hay, bueno, al menos lo que yo he investigado, no hay un registro de violencia con sus miembros o de abusos sexuales, porque incluso no tenían permitido el sexo. No hay nada de esto en este sentido, más que las prohibiciones propias de la secta, que eran, como te decía, no tenían permitidos pensamientos Uh-huh. carnales o sexuales, porque para ellos era algo muy primitivo y ellos tenían que ascender a través de la energía, ¿verdad? Pero sí, esa es una de las principales diferencias y no por eso digo, no es una secta destructiva, por supuesto que lo es, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Sí, y bien interesante porque Heaven's Gate o las puertas del cielo, em, ellos, como para entrar un poco en contexto, Marshall Applewhite y Bonnie Nettles eran liderados, los líderes de esta secta. El fin de esta secta es que ellos eran muy creyentes en la teoría de los antiguos astronautas, algo muy interesante, según la cual Marshall y Bonnie Nettles creían de que los antiguos astronautas, los extraterrestres, visitaron la humanidad en el pasado y que prometieron antes de irse regresar para llevarse a uno o cuantos elegidos. Entonces empezaron a buscar personas que pensaran muy similar a ellos y así fue como la pareja, durante el estilo de vida que ellos manejaban, decían de que impuso a sus miembros el aislamiento y la abstinencia sexual para eliminar la distinción entre los sexos. Algunos miembros varones, incluyendo Applewhite, se castraron. Imagínate llegar a ese punto de decir, estoy tan metido en la idea de que los extraterrestres nos van a llevar, los antiguos astronautas vienen por nosotros, tengo que estar limpio, me voy a castrar y, y llegar a ese punto. No sé qué opinas de eso, Memo. Sí, eh, sí, esta es una de las cosas también que se me hacen difíciles, digo, al menos a veces nos puede parecer complicado de creer que haya gente que sí concurra tanto con las ideas al punto de llegar a hacer cosas, pues como castrarse en este caso. Y aquí hay que Ujú. tomar en cuenta que la idea de la castración ni siquiera fue idea de Applewhite, fue idea de uno de sus líderes que él tenía. Él fue el que, como estaban teniendo, digamos, entre comillas, problemas, porque pues la verdad es que la parte sexual, pues al final del día es una parte, pues primitiva o parte del ser humano. Entonces uno de sus, pues tenían muchos problemas ellos dentro de la secta porque pues todos tenían deseos sexuales. Entonces, pues de repente tenían masturbaciones en la noche y como compartían Ujú. ropa, pues de repente era de, oye, pues no manches, ¿no? No mames, Este, te entonces, pasaste, güey. sí. Entonces uno de sus líderes dijo, oye, le dijo a Applewhite, ¿y si nos castramos? Así como idea. Y Applewhite así de, no, espérate, no, o sea, no. Pero después retomó la idea, dijo, bueno, sí, va, vamos a castrarnos. Y para hacerlo tuvieron que, obviamente ningún médico certificado y titulado lo iba a hacer, ¿no? Entonces acudieron a un estudiante de medicina en México para hacerlo y las cosas se salieron de control este, y al final pues
bueno, al final sí se castraron, pero pues sí, Ujú. este, sí Al pasaron bajo bajo varias, todo. sí, sí. Ujú. Sí estuvo ahí complicadilla esa Que parte y hasta qué punto llegas, ¿no? Para decir, sí me voy a sí. castrar porque pues quiero pertenecer aquí todavía, o sea, quiero estar aquí. Ujú. Y fíjate que a todo esto, esa parte de la castración es como un punto que estás tan metido en la secta que decís y crees, ¿verdad? Porque es la idea. Por ejemplo, ellos decían de que los integrantes de Heaven's Gate se estaban, bueno, ellos iban a un campo y según Applewhite y Nettles, los están entrenando para prepararlos para el siguiente nivel. O sea, ese siguiente nivel era donde el objetivo de la secta, ¿verdad? Como todo ese entrenamiento. Y curiosamente se referían a su casa como una nave y reglamentaban todo lo que sucedía minuto a minuto. Eso es bien interesante, o sea, no sé, o sea, yo me doy como esa interrogante. ¿Por qué Applewhite y Nettles, qué suceso hizo para que ellos pensaran sobre los antiguos astronautas y de que iban a venir? Y porque tuvo que ver como una idea detonante para que sucediera todo esto. Pues ellos, digo, por lo que he investigado acerca de la secta, lo que pasa es que ambos, digo, si nos vamos un poquito más atrás, Applewhite quería, de entrada quería ser músico, este, y después, pues no, fracasó, vaya, como en el intento, y después se hizo profesor de música, eh, y después de ser profesor de música lo despidieron de la universidad donde trabajaba porque, al parecer tuvo relaciones con un estudiante suyo. Eh, Ujú. pero en realidad se dice que lo despidieron porque era homosexual. No se sabe al respecto de él si era o no homosexual, porque se dice que sí lo era, pero pues que estaba reprimido, vaya, por las fechas, por el tiempo en el que sucedió. Y la otra dicen que no sabían si era bisexual o si realmente era asexual. Pero bueno, después de que lo despidieron empezó a tener muchos problemas pues en su vida en general, deudas y demás cosas. Y fue cuando conoció a Bonnie Nettles, que ella se iba divorciando, iba atravesando de un divorcio. Y coincidieron en la parte como de, ya ambos creían, digamos, en esta parte como energética, ¿no? Y demás. Y pues en una charla como que empezaron ahí a ver, este, esta parte de los antiguos astronautas, empezaron eran fanáticos de Star Trek, pues eran, vaya, como geeks o nerds Ujú. del tema, ¿no? Entonces, ellos mismos no sentían una atracción física entre ellos, vaya, vaya, sexual o física como hombre-mujer, y ellos decían que su atracción era más como energética, ¿no? Como de ideas. Entonces, como que en este momento que empezaron ya a convivir ellos dos solos, a convivir con sus ideas, fue cuando empezaron pues a creerse ellos mismos su historia, ¿no? Y empezaron a buscar gente que les creyera su historia. Sí, y fíjate que qué interesante también cuando tal vez viene esto de Star Trek, tal vez fue un como gran potenciador en la idea de los antiguos astronautas y del cuerpo, cómo se eleva, pero hay un punto dentro de esta secta que cambia completamente y llegamos a lo que es el suicidio colectivo y es después de la muerte de Nettles, que es algo Ujú. muy importante y siento yo que ese es como un punto radical de cambio en la filosofía que tuvo Applewhite para poder explicar cómo era ese momento de como de reencarnación, de la elevación del espíritu a una nave. Eh, Ella menciona que después de la muerte, bueno, Applewhite menciona que después de la muerte de Nettles, ella antes enseñaba que un grupo ascendía de una forma física desde la tierra y que la muerte les permitía reencarnar. Pero obvio, después del fallecimiento y todo lo que pasó trágicamente, que hasta tuvo depresión y un montón de cosas más, ella llegó a la conclusión después que su espíritu había viajado a una nave espacial y había recibido un cuerpo nuevo y que les pasaría lo mismo a sus seguidores. Después de eso empezó a decir sobre todo eso y también decía que
que Jesús había reencarnado en otro cuerpo y que se había ido en una nave espacial. Y ahí empieza un poco más o menos como de ficción, siento yo. Pero generó bastante como curiosidad o popularidad dentro de la secta. Sí, como bien mencionas, mira, ni ellos mismos incluso en sus inicios no tenían muy claras las ideas de su filosofía. La verdad es que no la tenían Ujú, muy clara. Incluso cuando ellos empezaron a reclutar gente y que vieron que la gente les creía genuinamente, fue cuando sí nos creyeron y ahora qué sigue, ¿no? Y empezaron a decir, como tú bien mencionas, que iban a ascender físicamente con ujú. todo y su cuerpo, que se los iban a llevar así, e incluso tenían guardias nocturnas. O sea, había gente que dormía y gente que estaba de guardia viendo el cielo a ver si ya llegaban las naves extraterrestres, y así se la pasaron mucho tiempo. Y esto, como tú bien lo mencionas también, el fallecimiento de Nettles es un parteaguas para la filosofía del templo del pueblo, templo del pueblo, del Heaven's Gate, Hiciste medio oculto porque ahorita. Cuidado. Ah. sí, este, ¿por qué? Porque a partir de aquí, al momento en el que fallece su compañera de vida, en este caso, sí, bien, entra en una depresión por haber perdido algo, pues como cualquier pérdida, ¿no? Y no hay, digamos, en términos de psicología, no hay un proceso de duelo en el cual él pueda sanar esa parte, ¿no? Entonces, lo que empieza a hacer es distorsionar o cambiar su filosofía y empieza a salirse de la realidad, empieza a crear otra realidad para él, digamos, una realidad física distinta. Y lo que hace él es decir, a lo mejor nos estamos equivocando y no es ascender en forma física, sino dejar nuestros vehículos, que eran sus cuerpos, y ascender en forma de energía. Empieza como que él a cambiar esa parte y empieza a profesar esa filosofía y todos, pues ya, pues siendo miembros de él, lo creen, o sea, realmente empiezan a creerlo. Y aquí, en esta parte, sí tiene una similitud con el templo del pueblo de Johnstown. Al momento en el que sucede esta situación, digo, en el parteaguas del templo del pueblo fue que ya iban, al haber asesinado al congresista, ya no había una marcha atrás. Era de Ujú. continuar con este proceso porque ya me iban, digamos, el líder en términos psicológicos, me iban a quitar lo que es mío, lo que yo construí. Entonces el camino es suicidarnos, todos. Pero en el templo, en Heaven's Gate, pasó lo mismo. Lo que sucedió acá con el templo del pueblo, perdón, con Heaven's Gate y con Applewhite, es que hay una teoría en psicología que es de la depresión, que va por parte del suicidio, este, en la cual él transfiere esa forma de querer sopesar el dolor que siente, o sea, y en lugar de Ujú. suicidarse solamente él, se suicida junto con toda la gente que es cercana a él. Porque lo que hacen los asesinos múltiples, porque los sectas son considerados asesinos múltiples, es cambiar la realidad que tienen a través de matar a todos los que están involucrados dentro de su realidad actual. No sé si me di a entender. Sí, como que lo que ellos tienen lo proyectan a los de la secta para que se vengan todos con él. Exacto, porque para ellos ya están interpretando la realidad de otra forma. Y Ujú. para que la realidad que les está doliendo no siga ahí, tienen que cambiarla. Y en el caso de estas dos sectas la cambian, ¿cómo? Terminando con la secta, pero pues matando a todos, ¿no? Sí, y creo que también a causa de la muerte de Nettles empezó la paranoia con Applewhite, que creía de que el gobierno lo seguía, que habían alienígenas malvados que querían que eliminara su misión. Entonces, creo que también esa paranoia hizo que en octubre de 1996 el equipo fuese al rancho Santa Fe y que empezaron a grabar mensajes, como a prepararse para ese suicidio colectivo. em, y, y después pasó todo esto. No, perdón, no fue en 96, fue el 26 de marzo de 1997.
fue cuando encontraron los 39 cadáveres y fue como todo el suicidio colectivo. Que ellos creían, hasta fíjate que coordinaron bien todo con el cometa Halley-Bopp, que lo coordinaron. Creían de que al morir, cuando pasara el cometa, su alma, ¿verdad? Iba a llegar a la nave espacial y que iban a ir al siguiente nivel. Sí, o sea, la creencia que ellos tenían era genuina, o sea, Ujú. los miembros genuinamente lo creían, sí, sí, no lo cuestionaron, o sea, sí tenían pues esa necesidad afectiva de pertenencia con algo, ¿no? Y como lo mencionábamos, si a eso le agregamos que ya están alejados de su familia, de sus amigos, su único, digamos, su única relación que tienen con la humanidad es solamente la gente de la secta, pues están replicando solamente esa información. Están replicando que los ovnis van a venir por ellos, Ujú. etcétera, ¿no? Entonces, esa información que se replica, dice el psiquiatra Rafael Rufus aquí en México, pues hace que las señales de alarma que si alguna vez tuviste cuando entraste a la secta, pues se apaguen por completo, porque ya estás replicando solamente la información que está en la secta y todo lo demás que está afuera, o sea, el mundo real, ya no existe. O sea, ya creaste un mundo ahí y ya. Te lo crees tanto que ahí vives y haces En esa lo cápsula. que todos hacen, exactamente. Ujú. Sí, y fíjate que pasa eso muchas veces como en cultos y sectas se crea un ambiente como una burbuja en donde lo que profesan ahí o lo que se enseña ahí, ese es lo verdadero y lo que está afuera todo es falso, ¿verdad? Y a veces pasan como esas partes son muy radicales que empiezan como cosas muy extrañas, ¿verdad? Matar gente porque no creen su misma filosofía, así como fueron la familia, que era como de supremacía, que venía una guerra entre blancos y negros y que ellos tenían que hacerlo. Todo parte de una idea. Pero estas dos son como de suicidio colectivo y son sectas de que muchas veces, bueno, en el próximo episodio vamos a estar hablando más a profundidad de otro tipo de cultos y sectas, pero se mira ese patrón, ¿verdad? De cómo el manipulación de masas, por eso dicen de que cuando son mucha gente son más fáciles de manipular. Y este tipo de filosofía, de esas dos sectas que vimos, mmm, para mucha gente va a decir, bueno, tienen una creencia, ¿verdad? Que quieren mejorar, otros que quieren ir a otro planeta. Pero hay un tipo de secta que encontré, y como para terminar estas tres, porque siento yo que vamos a hacer bastantes partes de, de cultos y sectas, es sobre el nuwaubinismo. No sé si lo has escuchado, Memo. Fíjate que ahí sí me agarras en curva. No. A ver, tú platícame un poquito. Bueno, el nuwaubinismo, hasta el nombre bien raro tiene esta secta, man. Igual se lo vamos a compartir para que lo puedan deletrear y escuchar. Este tipo de secta, fíjate que siento que es una combinación de un montón de sectas y bien ficticias. Es una secta religiosa estadounidense de supremacía negra derivada de la nación del Islam y de los musulmanes negros, aunque muestra además una influencia del shaverismo y otras creencias de sectas ovnis. Entre sus creencias, el neobanismo incluye el origen extraterrestre de las diferentes razas humanas y las especies animales y la supremacía racial negra. Su fundador fue Dwight York, músico y escritor y líder nacionalista afroamericano. Imagínatelo como la versión de otra dimensión de los nazis, pero con la raza negra. Con un poco No está, de mota y de ficción hollywoodense. no está Y bien fíjate, rara, ¿eh? No. sí, pero viene lo más raro. Mira, vamos a ver qué tal procesan todo esto de las creencias que ellos tenían, porque cuando yo lo empecé a leer, Memo, yo dije, ¿qué tiene? ¿Qué es esto, verdad? O sea, ni en películas se mira. Mira, antes de entrar en las creencias, un dato curioso fue que en 2004 Dwight York fue sentenciado por varios cargos de abuso sexual contra menores de hasta 4 años de edad, cosa horrible,
que también se mira en bastantes tipos de sectas. Pero una de las creencias, de las muchas creencias de este tipo de secta, es de que, mira, es que increíble, decían, Dwight York es un dios viviente, reencarnación de Melquisedec, que fue un rey o sacerdote mencionado durante la narración de Abraham en el capítulo 14 del libro de Génesis, y el arcángel Gabriel y Jesús, entre otros. O sea, decían que el creador era una reencarnación de estas personas, ¿va? Otra cosa muy loca, mira. Dicen, los blancos han lanzado el hechizo de Leviatán, Satán, contra los negros para mantenerlos sumidos en la ignorancia. ¿Qué opinas hasta ahorita de estas dos? Te voy a decir unas 7, solo para que para que vayamos opinando. dice otra. Los negros descienden de una especie extraterrestre, los Anunnaki, de piel verde porque tenían magnesio en la sangre, pero al entrar en la atmósfera de la Tierra el magnesio fue reemplazado por hierro, de ahí surgiendo el color negro en la piel. ¿Qué onda ahí? Fíjate que, bueno, lo que yo he investigado acerca de las sectas en general tiene que ver precisamente con esa, no sé, bueno, el cristianismo incluso fue una secta en su momento, sí. En su momento fue el cristianismo, por ahí del siglo XII, pero, siglo XII, sí. Entonces, bueno, fíjate que las sectas surgen porque tenemos la necesidad de agruparnos con gente que piensa igual que nosotros o de agruparnos para defendernos de otros. Entonces, lo que yo quisiera entender de esta secta es, pues, parte de esa segregación racial que ha tenido la gente de raza negra, pues es explicarse o darse a entender o sentirse por demás encima de a lo mejor lo que ellos consideran la raza dominante, que es la raza blanca. Entonces crean esa serie de justificaciones dentro de la religión para, pues, hacerse sentir entre ellos mismos mejor, ¿no? Pero aquí el detalle, y esto que también he investigado al respecto de las sectas, es de las sectas que van en función de las cosas religiosas, ¿no? Es esa mezcla de conocimientos que tienen, bueno, no de conocimientos, de creencias que tienen el conocimiento para vida de poder recrear una propia, porque muchas sectas que hablan acerca de extraterrestres tienen esta siguen mencionando, vaya, a Jesucristo, porque Jesucristo, vaya, es parte de la religión predominante. Entonces el hecho de mencionarlo y decir sí era, pero era un alien, o sí era, pero lo mandaron los extraterrestres. Lo que hace aquí, para los mismos miembros de la secta, es que si ya estás creyendo o que en su momento tuviste la creencia en un Dios, como en este caso Jesucristo, si lo quieres ver así, ya no es tan difícil nada más transgiversar poquito la información y decir, bueno, ya no eres Jesucristo porque era un extraterrestre o lo trajeron los aliens. Ya no te es tan complicado para tu mente cambiar esa perspectiva sobre algo que ya tenías en mente. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, hace más fácil crear un miembro con esta información, pero también la otra es darle el crédito, vaya, a mi secta, darle el crédito a la religión nueva que yo estoy profesando a través de decir que somos los elegidos o los superiores o los que nos vamos a salvar o bueno, cualquier título que le quieras elegir, ¿no? Pero por esa segregación que yo ya tengo o por esa disminución que yo tengo de estima o de autoestima, ¿no? Sí, y fíjate que es curioso porque la combinación bastante de diferentes tipos de creencias, como lo mencionabas, OVNI, me acuerdo bien de una conversación que tuvimos con Sixto Paz, en uno de los episodios él mencionaba que en uno de sus contactos extraterrestres, él pudo ver a alguien muy similar a Jesús, ¿verdad? Él decía que era Jesús en una de las naves, que él, así como decía Applewhite o Nettles, de que cuando falleció y ascendió se lo llevaron en una nave espacial.
lo curioso de todo esto es que, por ejemplo, en esta secta, Neopaganismo no es una secta destructora porque no he investigado a profundidad si hubo como... bueno, Dwight York sí abusaba, era pedófilo, ¿verdad? Abusaba de niños y todo eso, ¿verdad? Pero no sé si en general hizo como en secta algo malo. Pero lo que me da como no sé qué pensás vos, y esto que me gustaría ver como tu lado como de psicólogo, ¿verdad? ¿Por qué una secta es tan como ficticia, ¿verdad? Con tantas ideas ficticias y que hay personas que lo creen. Por ejemplo, una de las cosas que estoy viendo aquí es de que es muy hollywoodense, por así decirlo. Por ejemplo, dicen que el Papa Católico, los reyes de Inglaterra, la élite política de los Illuminati, el grupo Bilderberg, se reúnen una vez al año en un sabbat para adorar al diablo y sacrificar a un negro. De esta manera fue concebido el anticristo mediante el cuerpo de Jacqueline Kennedy Onassis. O sea, Ah. llegar a ese punto es muy... Es que uno lo lee y es como que se están fumando esta Pues gente. sí, es que fíjate que eso es algo bien interesante. Yo creo que aquí en este punto sí podemos partir de la parte de que lo que nosotros creemos Ujú. es porque no lo sabemos y lo que sabemos pues ya no lo creemos porque ya lo sabemos. A lo que me refiero con esto es que en general tenemos la necesidad de creer, eso es un hecho. No por algo, y esto es bien importante, las creencias que nosotros como seres humanos tenemos son intereses de una realidad intersubjetiva. Esta es una realidad que no tienen los animales, o sea, no es ni una realidad objetiva ni subjetiva. Las realidades intersubjetivas son, por ejemplo, la religión, el dinero, las sectas, el capitalismo, este tipo de creaciones morales que nosotros nos hacemos como humanos, que nos hacen ser la especie dominante del planeta, es lo que nos ha hecho por ende crear grupos, crear líneas de convivencia, de participación y demás. Entonces nos da la oportunidad a sí mismo de crearnos estas historias por Ujú. esa misma necesidad de seguir perteneciendo a esos grupos. Entonces, conforme va avanzando la sociedad, año con año, ya hay más información, pero no siempre es una información fidedigna, vaya investigada a profundidad. Simplemente tú puedes hacer que otra persona crea lo que tú crees, aunque no sea verdad, y eso pasó en su momento con el dinero, con la creencia de qué es el dinero, de dónde surge el papel moneda, ¿no? Que de hecho, pero bueno, ya eso es todo tema. Sí, Entonces, esa necesidad hace que nosotros nos podamos creer historias, como tú bien lo mencionas, cada vez más ficticias, cada vez más fuera, digamos, del contexto real, ¿no? Y podemos incluso, como bien también decías, mezclarlo con creencias que ya tenemos antes o mezclarlo con lo real para que sean un poquito más reales y sean un poquito más creíbles, ¿no? Pero ujú. conforme va avanzando la sociedad y va avanzando la cultura, vaya, ya hay más cosas que no nos sorprenden tanto como antes. Antes, si tú mencionabas a lo mejor extraterrestre, ovni o algo, era como de, oye, está muy raro, ¿no? O sea, eso de dónde sale o qué. Sí. Ahorita lo mencionas y ya es algo súper común. O sea, la Ah, gente o no sí, de los acuerdo ovnis. con el Ujú. fenómeno ovni ya es algo muy común de mencionar. Entonces, tienen que meterle cada vez más, pues ficción para que se escuche un poquito más, pues más padre, ¿no? Para la gente Ujú. que quiera pertenecer, ¿no? Y, Digo, y fi- es lo que yo creo. sí, como te imaginas, no, vente a esta secta, aquí te vamos a dar dinero interestelar y mujeres y mucho dinero. Solo tienes que darnos un ojo. O sea, no sé, mira, es interesante porque obvio que hay un montón de sectas que no hemos tocado y cultos, pero hay algo muy interesante y también que me gustaría tocar antes de terminar, es de que hay otro tipo de sectas y cultos, por ejemplo, y que se mira mucho en Hollywood, y es eso de los anillos de pedofilia que hay, ¿verdad? Creo que hiciste un video de esta actriz de Hollywood, no me acuerdo cómo se llama, de Nexium,
pero hay una conexión, y lo hemos hablado en otros episodios, muy esotérica y de ocultismo en cuanto a esto de sacrificio de bebés, sacrificio de mujeres, de seres humanos, rituales que vienen de mucho más atrás. Y no solo son ideas así como de estas sectas que hemos hablado. Pues digo, en este caso, vaya, los rituales que pudiera llegar a tener cada grupo este sectario, cada grupo social en general, o cada tribu, si lo quieres ver, lo que hacen es precisamente fortalecer la creencia, ¿no? Darle más fuerza a lo que ya se está creyendo, más a los miembros que pertenecen, ¿no? Muchas sectas, digo, ahorita estamos hablando de estas, pero sí hay sectas que ya rayan en la parte de culto, o ya son una cuestión como de organización política, si lo quieres ver así, que siguen manejando esta parte de creencia o de fortaleza de la creencia a través, como bien lo dices, de círculos de pedofilia, satisfaciendo necesidades especiales de líderes o miembros de la secta, de sacrificios humanos, si lo quieres ver hasta cierto punto, y que tienen ya un interés político muy fuerte, un interés global, si lo quieres ver así, ¿no? Sí, por ejemplo, Nexium, todo eso, lo de Epstein, esa niña pedofilia es como un tipo de secta. Hace poco vimos la película, no sé si tú has visto la película o la serie, mejor dicho, de El Juego de Calamar, Squid Game. Fíjate que no la he visto, no la has visto. Bueno, por increíble que parezca. Sí la quiero ver, pero no la he visto. no te voy a dar spoiler, pero esa serie tiene un montón de mensajes subliminales eh, de cómo se maneja la élite en cuanto también a sectas y cultos, por así decirlo, y tráfico de personas y otras vainas así. Entonces, la gente que ya la vio bien puede ver un montón de referencias, pero lo que quiero llegar es de que llegan a un punto como por ejemplo por diversión, los niños, se supone que en la antigüedad los niños eran más llegados a las deidades y al ser sacrificios y tomar su sangre te iban a dar más poder. Ahí viene esa teoría del adrenocromo. También el de las mujeres, lo vamos a hablar en otro episodio, pero se supone que las mujeres le entregaban su virginidad a estas diosas y hacían ritos y de que le daba su energía y entre otras cosas más, que hasta el son de hoy muchas personas de la élite o hasta la realeza siguen haciendo como esos ritos o a escondidas, ¿verdad? Y pasan como estas filtraciones de pedofilia, niños de pedofilia, tráfico de personas, porque creen aún en un dios pagano, en un dios, por ejemplo, de los Illuminati, qué sé yo, que les va a otorgar poder por hacer ese tipo de actos. Sí, y es parte del proceso de esta, digo, vaya, dentro de la secta, de esta apropiación cultural eh, de, de dioses, digamos, antiguos que tienen, ¿no? Y digo apropiación cultural porque se supone que ya estando en la era moderna, no es que dejemos de creer en cosas. Digo, al final seguimos creyendo en cosas porque nadie tiene la verdad, no seguimos creyendo en cosas, eso es normal. Pero vaya, el seguir creyendo en cosas tan antiguas hace que a lo mejor ya sea un poquito anacrónico, vaya, en la modernidad, ya no es tan común, si lo quieres ver así, ¿no? Entonces, este tipo de rituales que te digo que fortalecen la creencia en la secta, no voy a decir que ya no se deban hacer, pero pues al final del día siguen, al hacerse y fortalecer el lazo, digamos, con esa parte antigua, pues sí siguen creando también a sí mismo este poder político y pues daño, ¿no? A la gente que no es perteneciente a la secta. Sí, o sea, hay cosas bien raras allá afuera, diferentes sectas y cultos que em, también tienen esa referencia, ¿verdad? Que como lo hacían los nórdicos o lo hacían los romanos
o los sumerios, yo también lo voy a hacer para estar más cerca con la naturaleza. Hay un montón de cosas bien extrañas allá afuera y creo que eh, hay que tener cuidado más ahora en la actualidad por lo que hablamos al inicio del episodio, Memo, que era sobre esos grupos que son fachadas para meterte a sectas y cultos bien extraños. Te voy a contar una historia bien en corta que miré en Facebook sobre un mexicano que hablaba de que él fue a un grupo, ¿verdad? Que como un grupo de rehabilitación, no sé, ¿verdad? Era como eh, que se reunía la gente como que andaba mal y que era colaborativo. Y de que en cada sesión pedían cosas más raras como, ok, abracen a sus compañeros de al lado, toquen las partes donde se sienten más vulnerables, quítense la ropa, aquí tenemos que tener confianza total y vos decís como, what the heck is going on, ¿verdad? ¿Qué rayos es esto? Él mencionaba en ese post que él se dio cuenta que era una secta escondida, un grupo de rehabilitación o una vaina así, y miró como gente cercana a él que se quedó ahí empezó a cambiar de personalidad también, porque eso afecta bastante. Y él desde afuera miraba como, no, el pastel es una secta, aguas ahí, esto es fachada. Entonces él al final del mensaje decía, tengan cuidado lo que les venden, que no siempre es lo que les dicen. Sí, de hecho, estoy tratando de acordarme del nombre de esta secta es una que la acaban de descubrir, ¿no? De un retiro espiritual en el sur de México, ¿no? ¿Sí es esa? Ah, ¿en serio? No, ese no sé, ese post lo vi hace años, pero no sé si, no me sé esa que mencionaba, fíjate. Sí, este es de ay, estoy tratando de acordar del nombre del individuo este que vendía cursos en Bacalar, ya me acordé. Vendía cursos como de retiro y empezaba precisamente eh, Ricardo Ponce era el líder de la secta, mira, aquí lo tengo. Y la acaban de descubrir pues este año. Entonces, digo, porque ya descubrir en el sentido de que hubo muchas denuncias al respecto, ¿verdad? Ujú. Y él hacía retiros así, pues como, sí, como de sanación, decía él, ¿no? Y bien caros, te cobraba como 50,000 pesos, bueno, no sé, pesos mexicanos, por ir a un retiro de estos 80,000 pesos. Secta sexual. Y, ajá, entonces lo que él hacía, pues era precisamente, empezaba, porque hay videos incluso, o sea, por eso me vino a la mente, eh, que decía, ay, tócate aquí, el de al lado, y que no sé qué, y bla, 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 y cosas así, ¿no? Sí. Y luego tocaba a las chavas en las partes íntimas, a las mujeres, él mismo, o las manipulaba y las violaba, o sea, cosas así, ¿no? Qué Y heavy. eso lo acaban de descubrir este año. Qué Bueno, no heavy. Sí, descubrir en ahorita. sí, sino digo, ya pasaba, pero a Ajá. raíz de todas las denuncias que hubo, pues sí, Sí, ahorita me pues ya puse salió como a a la luz. buscar. Ricardo Ponce es un conferencista y autoproclamado creador de la autosanación y dice que en sus pláticas enseñaba a sus seguidores a romper patrones mentales y obtener liberación emocional. También decían que era como lo acusan por abuso sexual y acoso, pero dice, de acuerdo con un relato, el youtuber la manipuló para tener sexo oral y relaciones sexuales. Esto me acuerda a Nexium, es como Ajá. te tiraban como no, vas a estar bien y Justop dice que compartió historias en que relató que ella acudió recientemente a un retiro de Ricardo Ponce y que vivió cosas muy turbias. Bueno, eso lo vamos a compartir en Telegram porque es interesante, no me sabía de esa secta y tan cerca, ¿verdad? Bueno, en tu caso, en tu país, pero eh, Y tan en todos actual. lados pasa, en todos lados, o sea, Ajá. pequeños, grandes, vos no sabés y en la fachada dicen, no, aquí todos somos bien felices y de repente a los que pasan de 20 años o de 12 años los violan o los cortan, los desaparecen, no sé.
Hay tantas cosas raras allá afuera. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Sí. Bueno, Memo, muchísimas gracias por estar aquí en Archivos Enigma. Ha sido una plática muy interesante, llena de información. Tocamos 3 sectas ocultos muy interesantes a profundidad. Y creo que se vienen más episodios sobre esto, ya que mi compañero Darío, que está en otra dimensión, de seguro está investigando otras cosas más raras. Pero Memo, muchísimas gracias. Tu perspectiva, espero yo que a todas las personas que han llegado al final del episodio les haya gustado bastante lo que hemos compartido hoy. No, sí, no, un placer, Sean. La verdad es que ya tenía muchas ganas de compartir con ustedes y sí, un placer estar con ustedes. No, muchísimas gracias, Memo. Y solo para que la gente también visite tu contenido, si nos compartís dónde te pueden contactar y mirar tus videos, porque sí tienes bastantes episodios de los podcasts también bien interesantes. Bueno, ya me pueden encontrar como Argumentos Incómodos Podcast en YouTube, Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast. Argumentos Incómodos Podcast también ahí pueden buscarme en Instagram. Y en Facebook, si me quieren seguir, estoy como Demian Mejía. Súper, súper genial. No, ahí tienen, yo les recomiendo el de Jonestown y también Nexium, que hizo una buena investigación y lo tienen en YouTube, que son temas bien interesantes. Pero gracias, Memo, y nos estamos chequeando la próxima, amigos, otro episodio de Archivos Enigma. Recuerden que Halloween se tienen que vestir para que no se lo lleven, amigos. Y cuidado con los cultos y sectas porque ese día es fiesta para ellos. Claro, ¿no? Sí. Sí. Bueno, nos chequeamos a la próxima y esto fue Archivos Enigma. Hasta luego. Mayday, mayday, going down. Ellos nos observan. Houston, we have a problem. Código 17344, por favor, no contesten. Archivos Enigma, Honduras. Help! Es hora de los archivos Enigma.